Buena semana, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, más de una hora de información a partir de este momento en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, disfrutando de los lindos días de este verano que se acerca. Porque se empieza a notar, aparte. Sí, claro, sí, se siente realmente la temperatura, no solamente por los grados, sino por esa sensación de verano. Este lunes, en ese sentido, marcó una diferencia, incluso con respecto al fin de semana, pero hubo que venir y aquí estamos. Acá estamos, para firmes. Repasar la información, como decía Natalia, firmes y mirando hacia el Parlamento, para variar. Lo hemos mirado mucho en los últimos días, porque el Frente Amplio analiza acciones tras la decisión de la Asamblea General de no levantar el veto parcial al proyecto de ley sobre Casa de Galicia. La oposición entiende que el veto aún no está firme porque quienes lo apoyaron no alcanzaron 3/5 de los votos y también porque el texto remitido por el Poder Ejecutivo modificó al proyecto original. Según esa visión, hasta el mes que viene hay posibilidades de volver a considerar el tema. Este tema despierta diversas interpretaciones entre constitucionalistas. Algunos discrepan con el Frente Amplio y entienden que el veto quedó tácitamente firme. Otros, como Daniel Ochs, comparten la interpretación de que corre un periodo de un mes en el que el tema se puede rever. En este contexto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi denunció que 2 diputadas permitieron que el día de la sesión ingresara gente a las barras con objetos extraños. Quedó planteado el tema 1. ¿Vamos por más? Vamos por más, vemos los titulares. La Confederación de Cámaras Empresariales expresó preocupación por el adelanto de la campaña electoral y el tono del debate político, ya que aún restan 14 meses en la gestión del actual gobierno. El Zunca consideró que el gran desafío del sector de la construcción para 2024 es mantener los puestos de trabajo, pero expresó preocupación por la falta de fondos para vivienda social. La defensa de la diputada frente amplista suplente Martina Casás presentó una denuncia penal por abuso sexual en el ámbito laboral ante Fiscalía y otra por acoso sexual ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra el diputado titular de la banca, Gustavo Olmos. El informe anual 2023 sobre derechos humanos elaborado por CERPAG constató retrocesos en los derechos adquiridos por la población y persistencia de problemas de violencia institucional y policial. Hasta el 22 de diciembre hay tiempo para inscribir a niños y niñas para cursar primer año de educación primaria en 2024. La directora general de Educación Inicial y Primaria dijo que hay cupos garantizados. El consumo hídrico de la producción de celulosa será 20 veces mayor que el volumen de agua que OCE potabiliza en todo el país, según una investigación de la Universidad de la República. Especialista en drogodependencia aseguró que el alcohol es la droga que provoca mayor consumo problemático en Uruguay. La Intendencia de Montevideo puso en marcha un nuevo sistema de pago para el estacionamiento tarifado mediante el teléfono celular, que elimina las fracciones de tiempo y factura solo el lapso utilizado. Este domingo asumió como presidente argentino Javier Milei y desde su gobierno se anunció que se revisarán todas las contrataciones públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará mañana las primeras medidas económicas. La ONU, la OEA y la Unión Europea condenaron el intento de golpe de Estado contra el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, mientras la Fiscalía General busca no reconocer su triunfo en las elecciones. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y a quienes nos escuchan por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Claro, porque el tema mencionado en la portada fue solo uno de los varios que hoy pasaron por el Parlamento en distintos ámbitos. Y de eso viene el adelanto de uno de los 2 móviles de hoy con Martín Duarte, que está justamente en el Palacio Legislativo. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Martín, Natalia, buenas noches. Sí, como veíamos en titulares, enfoco nuevamente el tema de la Asamblea General de la sesión que abordó justamente el veto al proyecto de Casa de Galicia. Por un lado, porque desde el Frente Amplio entienden que no se alcanzaron los 3/5 ni para promulgar ni para contradecir justamente el veto. Y por otro lado, porque ese proyecto que vino del Ejecutivo contenía algunos aditivos, algún articulado que no se logró tratar en sesión y por eso esos 2 matices que se tiene desde el Frente Amplio con el tema. Por otro lado, como veíamos en titulares, la senadora Graciela Bianchi, que ejerció como vicepresidenta en ese momento de la sesión, está denunciando ingreso de artículos extraños a esa sesión. Se habla de bubucelas, de cornetas, y que presentó en este caso un informe tanto del Ministerio del Interior como desde el Parlamento a la propia vicepresidenta ahora en ejercicio, Beatriz Argimón. De estos temas estaremos ampliando en algunos minutos.
Y de la Guadá al Parque Rodó nos vamos. Hasta pronto, Diego Martini, con otra agenda. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en Magnolio Sala, donde se están entregando los premios Juan Manuel Oribe, premios que hace entrega el Partido Nacional en una nueva edición, y en este caso el premio de oro va a ser para la poeta y escritora uruguaya Ida Vitale, que ya está presente acá, y va a estar, entre otros, la presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que el sábado en el Congreso del Partido Nacional anunciaba que el próximo 21 de diciembre va a presentar su renuncia para empezar la campaña electoral, así que veremos si alguno de ellos dos hablan. Bueno, y ahora otro asunto. El secretario general del Sindicato de la Construcción del Zunca, Daniel Diverio, y el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Diego O'Neill, dieron su punto de vista sobre las expectativas de los puestos de empleo para 2024. El 2024 se espera en cierta medida un mayor crecimiento, pero hay algunas sombras, algunas nubes en el horizonte, como por ejemplo que muy pocos empresarios visualizan la posibilidad de aumentar la plantilla en 2024. Es decir, probablemente con un salario real que está creciendo y con una economía que no tiene demasiado dinamismo, podemos llegar a tener una dificultad en el empleo en el 2024. No solamente terminó UPM este año, también el Ferrocarril Central ya está para inaugurarse, y eso es una caída casi de 10.000 puestos de trabajo. Sostener esos puestos de trabajo, ahí está el gran desafío. Desarrollo informativo. Les contamos, lo decía recién Martín Duarte, que la senadora nacionalista Graciela Bianchi denunció que 2 diputadas permitieron que 4 personas ingresaran a las barras de la Cámara de Representantes, donde sesionó la Asamblea General para tratar el veto parcial presidencial al proyecto de ley sobre adeudos al personal de la ex Casa de Galicia, justamente el día en el que se dio esa sesión, el miércoles pasado. Bianchi, que presidió esta sesión, le entregó el resultado de 2 pedidos de informes a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Yo se lo entregué a la Presidente. Yo tengo los nombres de 4 personas con obviamente la cédula de identidad y la identificación del Palacio, que estaban en las barras, que fueron, supongo yo que habrán sido ellas. Yo no busqué identificación visual, porque para eso están las cámaras. Porque nosotros tenemos, yo no sé si ya lo dije, pero tenemos cámaras faciales, de identificación facial. Y además tengo el nombre de 2 diputadas, que fue la que les dieron la entrada, porque las cámaras siguen el trayecto de las personas, no solamente el reconocimiento facial. Por dónde entraron, a dónde fueron y de dónde salieron y con qué. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Piensa que hay legisladoras de alguna manera involucradas en esta situación? Yo no tenía ninguna duda, yo no tenía ninguna duda, por otra parte, ya lo dije. ¿Quiénes son? No voy a dar nombre yo. Porque es imposible que si las personas ingresan por las barras, con los controles que se hacen, haya podido entrar lo que entró. Yo lo dije ya al otro día de la sesión, creo que fue en un programa de televisión. No tengo dudas que hay legisladores involucrados, porque no soy tonta, porque sé cómo funciona esto desde el año 85. Entonces, sí, hay 2 legisladoras que fueron las que facilitaron el ingreso de los elementos extraños. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Seguimos en tema, nos vamos al Parlamento para que nuestro compañero Martín Duarte desarrolle el móvil. Adelante. Gracias, Natalia. Bueno, ampliando un poco con esto que escuchamos de Graciela Bianchi, eso hace hincapié justamente a estos objetos que aparecen en la barra. Vimos en imágenes en su momento el despliegue de una bandera, de una bubucela, más allá que hace referencia justamente a esa bubucela que sonó cuando ordena desalojar justamente las barras. Para contarle un poco al televidente, quienes acceden justamente en los días de sesión a las barras pasan por un chequeo que hay aquí en las puertas, donde deben dejar muchas veces su mochila, su bolso, su celular. Y bueno, lo que hace referencia a Bianchi en la nota es que se le facilitó el ingreso a 4 personas, según ella tiene el registro de las cámaras aquí en el Palacio Legislativo, y que le aportaron, una vez que finalizó
la sesión ese elemento curioso, ¿no? Porque, bueno, hace hincapié a que los objetos extraños, insisto, ¿no? Pueden ser una bandera, más allá que no lo especificó, y una bubucela. Por otro lado, hoy sesionó la coordinadora de la bancada del Frente Amplio abordando distintos temas, entre ellos la resolución que tuvo esta sesión precedida justamente por Graciela Bianchi. Ellos hacen referencias del Frente Amplio que fue una resolución arbitraria la que hizo la presidencia en ejercicio de la Asamblea General, que levantó la sesión y que comunicó a los pocos días al Ejecutivo la aprobación o la conclusión que se elaboró de la Asamblea General, más allá de que, como veremos más adelante, hay varias escuelas a propósito de cómo debería haber concluido la sesión, ya que no se alcanzaron los 3/5 para levantar el veto, pero tampoco para promulgarlo. Y el otro tema que hace referencia a Cajani, que ya vamos a estar escuchando, que se refirió al tema, tiene que ver con los aditivos que se agregaron del Poder Ejecutivo a este proyecto de veto. Concretamente se habla de 3 artículos que no fueron debatidos justamente en la Asamblea General y que le agregan otra irregularidad desde el Frente Amplio. Compartimos la nota con Cajani que se refiere a este tema y también a la información solicitada por Graciela Bianchi. La semana pasada, al final de la semana pasada, nos enteramos que la vicepresidenta interina, la presidenta de la Asamblea General, comunicó al Poder Ejecutivo que no solamente se había mantenido el veto del presidente de la República, sino que el nuevo proyecto de ley, o la ley que se comunicó al Poder Ejecutivo, incorporaba esos 3 artículos que el Poder Ejecutivo había enviado a la Asamblea General y que en ningún momento la Asamblea General ni los discutió ni los resolvió, porque no hubo una consulta en ese sentido ni un tratamiento. Es más, algunos constitucionalistas dicen que tiene que haber una ley específica, que tiene que pasar como cualquier ley en cada una de las cámaras, tanto diputados como el Senado, y recién ahí se podría considerar incorporar al nuevo proyecto. Pero en realidad aquí pasaron 2 cosas que son muy graves. Una es, se comunicó al Poder Ejecutivo una resolución que todavía no existió, no hubo ni un levantamiento ni un mantenimiento del veto, porque así lo establece la Constitución, y además ese proyecto que se comunicó tiene 3 artículos que en ningún momento el Poder Legislativo los consideró y se votó. Entonces es un hecho gravísimo. ¿Qué atribuyen al desconocimiento por parte de quien presidió la mesa? La verdad que no sé, yo creo que me gustaría pensar eso, yo creo que sin duda aquí hay asesoramientos desde el punto de vista de la Secretaría del Parlamento, de la asesoría jurídica. Nosotros queremos saber cuáles son los fundamentos de esos organismos que asesoran, en este caso a la presidencia, en este caso a la presidenta interina. A propósito de ese tema, aprovecho para consultarle, la senadora Bianchi, en ejercicio ahora, quien presidió, realizó hoy una denuncia a propósito de ingreso de artículos extraños a esa sesión. ¿Le llegó la información? No, la verdad que no sabemos ni qué tipo de denuncia es, ni a dónde la hizo, ni qué artículo. Creo que la senadora Bianchi lo que tendría que estar preocupada es por la aplicación arbitraria que hizo de la Constitución y del reglamento de la Asamblea General. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Bueno, y mientras el Frente Amplio analiza esta situación que planteaba el senador Cajani, desde MBD Noticias decidimos consultar a constitucionalistas. Y a modo de adelanto, les podemos decir que hay más de una biblioteca, como suele pasar. Algunos constitucionalistas consideran que el veto se mantiene porque no se alcanzaron los votos necesarios para levantarlo y que este es el criterio que siempre se utilizó en el Parlamento ante similares circunstancias. Entienden además que es frecuente que el Poder Ejecutivo incorpore cambios en el veto y eso no implica una nueva sesión para considerarlo expresamente. Los que van por esta línea consideran que no tiene mucho sentido continuar con esta discusión, aunque siempre es válida la decisión política de convocar una nueva Asamblea General. Por su parte, el constitucionalista Daniel Ochs dijo a MBD Noticias que cuando el Poder Ejecutivo plantea observaciones parciales, las mayorías necesarias para que la Asamblea General pueda aceptar o rechazar dichas observaciones es de 3/5 de los miembros presentes. De modo que cualquier votación con un quórum inferior a ese no tiene idoneidad o aptitud para aceptar o para rechazar la observación del Poder Ejecutivo. Sostiene además que el artículo 139, en la redacción dada por la reforma plebiscitada en 1996,
2016, introdujo una cláusula que establece que, si en 30 días, a contar desde la primera convocatoria, la Asamblea General no cuenta con los 3/5 de los votos, rechazando la observación, se la considera aceptada. Ahora cambiamos de tema para contarles que el actual prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, a partir del 21 de diciembre pasará a ser secretario de la Presidencia en sustitución de Álvaro Delgado, quien renunciará al cargo para dedicarse a su campaña como precandidato presidencial nacionalista. A su vez, también desde ese día, la nueva prosecretaria de la Presidencia será Mariana Cabrera, primera mujer en la historia en ocupar ese puesto. Cabrera, quien veíamos recién, tiene 30 años, es abogada y magíster en Integración y Comercio Internacional y ya tiene un cargo en la Presidencia de la República. Diferentes fuentes la definen como una persona de confianza del presidente Luis Lacalle Pou, a quien acompaña desde su adolescencia. Y nos metemos, digamos, la campaña electoral o el clima preelectoral, porque finalmente se va a mantener la fecha del 30 de junio del año que viene, 2024, para que se realicen las elecciones internas de los distintos partidos políticos. Esto es luego de algunos días en los que hubo diálogos para modificar la fecha de las elecciones internas en base a las fechas de la Copa América y los partidos de la selección uruguaya. Desde el ámbito parlamentario se desistió de esa posibilidad. La semana pasada, la vicepresidenta Beatriz Argimón inició conversaciones con la Corte Electoral sobre la inquietud que surgió desde el Parlamento en vistas de que pudiera coincidir la fecha de las elecciones internas con partidos importantes de la selección uruguaya en la Copa América que se jugará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio de 2024. En la reunión de coordinación de bancada hubo un consenso de que que no ameritaba cambiarla después de haber conocido lo que es el sorteo y el fixture. En un principio habíamos tenido el temor de que la final de esa Copa América en un país muy futbolero pudiera interferir, pero eso está despejado, así que hay un consenso de que no es necesario cambiar la fecha. Yo creo que todo va camino a que todo quede como está. No veo que haya una gran movida de ninguno de los partidos políticos como para cambiar una elección constitucional interna que define el futuro de los partidos políticos por un torneo de fútbol en esta ocasión, más allá de lo lindo, lo apasionante que es y que es una Copa América. Bueno, ahora cambiamos de asunto. La Confederación de Cámaras Empresariales expresó preocupación porque entiende que se ha instalado una campaña electoral anticipada, lo dicen así entre comillas, que perjudica la economía y la actividad empresarial. Además, desde la gremial no se visualiza un aumento por lo menos significativo de los puestos de trabajo en el ámbito privado para el año que viene. Una preocupación que fue muy marcada en la Asamblea es un poco cómo se ha instalado una campaña electoral anticipada, que nos parece que no es bueno para la economía en general del país y para la actividad empresarial. Y también en alguna medida el tono de la misma en algunas oportunidades que nos preocupa porque afecta el relacionamiento democrático, afecta la imagen del país, puede tener impacto en toda la actividad. Entonces realmente es algo que preocupa y en alguna medida desde la Confederación hacemos una exhortación a tener en cuenta que falta mucho para las elecciones, que todavía quedan 14 meses de esta administración, que hay que seguir atendiendo los temas que el país requiere atender y a su vez de cuidar precisamente ese tono porque la convivencia democrática es algo muy valioso que el país tiene y que hay que cuidarlo. El 2024 se espera en cierta medida un mayor crecimiento, pero hay algunas sombras, algunas nubes en el horizonte, como por ejemplo que muy pocos empresarios visualizan la posibilidad de aumentar la plantilla en 2024. Es decir, probablemente con un salario real que está creciendo y con una economía que no tiene demasiado dinamismo, podemos llegar a tener una dificultad en el empleo en el 2024. Y del otro lado del mostrador, el secretario general del Zunca, Daniel Diverio, dijo que el desafío puntualmente del sector de la construcción, se refirió a eso en particular, para 2024 será mantener la cantidad de puestos de trabajo que hubo en este 2023. El dirigente sindical aseguró que no hay fondos para vivienda social y que no comenzaron las obras de saneamiento prometidas en el interior, lo que preocupa al colectivo. Bueno, estamos cerrando un año en el cual los niveles de ocupación en la industria, sí es verdad que se mantuvieron con algunas preocupaciones, porque no solamente terminó UPM este año, también el Ferrocarril Central ya está para inaugurarse y eso es una caída casi de 10.000 puestos de trabajo. Sostener esos puestos de trabajo, ahí está el gran desafío.
Hoy la industria de la construcción se sostiene fundamentalmente por la inversión privada y en el sector inmobiliario. No lo estamos rechazando. Montevideo, Canelones, Maldonado y algunos departamentos. Pero el sector privado depende mucho de la rentabilidad, del atraso cambiario que puede haber o no en el dólar, no sé, las oportunidades. La falta de inversión pública que garantice sostener el empleo en la industria de la construcción es una de las preocupaciones que tenemos. Y lo decimos claramente, ha habido una fuerte inversión en infraestructura. Pero hay que entender que puentes y carreteras, que no lo estamos rechazando, son las que generan menos puestos de trabajo. Porque se había hablado de una inversión en principio de $1.000 millones en obras de saneamiento, que mejoraba la situación sanitaria de los pueblos del interior, bienvenido sea, y generar empleo en esos lugares donde están más alejados de generar el empleo, porque el interior es donde tenemos mayores dificultades. Bueno, esos 1.000 millones ahora pasaron a 300 millones, pero hasta ahora no se ha colocado un solo caño en ese tipo de obra. Bueno, estamos preocupados si se va a profundizar o no. Lo mismo pasa con aquel plan de mejoramiento de las viviendas de los asentamientos. Hasta ahora no hemos visto ningún avance. Entonces, la preocupación es, ¿qué pasa con la inversión de las viviendas de interés social? Que justamente es para los sectores más carenciados, que son los nuestros. Bueno, otro asunto. La intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, respondió a Álvaro Delgado, antes lo estábamos nombrando, porque dijo que un nuevo triunfo del Frente Amplio sería un retroceso. Según Cose, desde el año 2020 hay retrocesos en diversas áreas, en particular en seguridad, y dijo a propósito que en algunos barrios de Montevideo hay toques de queda tácitos. Lamento que él, que tiene la oportunidad, siendo secretario de Presidencia, de tomar acciones sobre la situación de retroceso actual, no las haya tomado. Estamos viviendo un retroceso en la seguridad de dimensiones enormes. Usted hace referencia, por ejemplo, a un retroceso en la seguridad. Sin embargo, las cifras del observatorio muestran otra cosa. Mire, no me voy a expresar sobre las cifras, a las que respeto mucho cuando son hechas con seriedad. Los indicadores indican una parte de la realidad. Hay muchísima gente que no denuncia porque ya no confía en las instituciones y no lo que está pasando es que no estamos confiando en la institución que nos tiene que proteger. Y hay barrios donde la situación es realmente crítica, con tiros atravesando los barrios, con toques de queda tácitos. Hay barrios en que la gente, a partir de las 5 de la tarde, no se anima a salir de la casa. De alguna manera tenemos que decirle a esos vecinos que no están solos, que hay una institución que los escucha. A mí me pasa que visito barrios por temas de la Intendencia y los vecinos me empiezan a hablar, lo primero que me hablan es la de seguridad. Eso es la retirada del Estado de los lugares. Falta de estrategia, falta de rumbo, falta de presencia. Eso es un retroceso. Otro asunto. Uno de los presidentes de la Comisión de Programa del Frente Amplio, Álvaro García, dijo que en su fuerza política hay preocupación porque el actual déficit fiscal supera al de 14 de los 15 años de gobierno frente amplistas. Tras el congreso de su fuerza política este fin de semana, García afirmó que el programa de la oposición impulsa el crecimiento económico con una mirada integral. Puede llegar a dejar muy comprometida la situación en el Uruguay, con un incremento de la deuda y con un déficit que está siendo en este momento, pese a lo que se dijo que era la principal bandera de reducción, el déficit fiscal y los despilfarros, entre comillas le agrego yo, que se dijo en el año 2019 que existían. Pese a eso, el déficit hoy es mayor que en 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces esto preocupa mucho porque obviamente la situación de los recursos es una situación siempre limitada, pero cuando estamos en estos niveles hay que redoblar esfuerzos para mejorar esta situación y poder atender a las necesidades que existen. ¿Se va a poder cumplir entonces con la caja como quede, con el programa del Frente Amplio? El Frente tiene una mirada integral y dentro de esa mirada integral tiene una política pro crecimiento económico y hacia allí vamos a ir. En nuestros primeros años hicimos una reforma de la ley de inversiones fuerte que tuvo sus efectos. Bueno, los planes de gobierno elaborados a partir de estas bases programáticas se va a avanzar en esos puntos y esa agenda pro crecimiento va a estar presente, va a ser uno de los puntos fundamentales para poder solucionar estas temáticas. Bien, salimos del estudio, nos vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí en la zona del Parque Rodó, donde se entregan los premios Manuel Oribe. Ya nos hizo un adelanto, pero ahora está con entrevista, Diego.
Así es, 11ª edición de los premios Juan Manuel Oribe y estamos con el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Pablo, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué significan estos premios y qué significa que se le entregue a justamente Ida Vital el de oro? Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer desde hace muchos años, hace aproximadamente 13 años que comenzamos, es reconocer la cultura en sus diversas manifestaciones, mucho más allá de lo partidario. Esto no tiene que ver con gente que sea del Partido Nacional, sino de gente que tiene que ver con la cultura, en manifestaciones que pueden ser el destacar un artista joven, alguien influyente a nivel juvenil, destacar la gastronomía, hoy le damos un premio al Chajá, destacar la poesía, como tú decís, Hilario Pérez, uno de los grandes gestores de los ritmos con los que Citarrosa se destacó, tiene mucho que ver con una historia del reconocimiento de la cultura cotidiana, no solo de la cultura escrita con letras góticas para... A veces la pensamos en ballet, en ópera, también hay una cultura muy de la gente común de todos los días y tratamos de reconocerla en la música, en la pintura, en todas sus manifestaciones. Y el hecho que Ida Vital quisiera aceptar a venir a recibirlo, para nosotros es un gran honor para coronar el trabajo de un año muy lindo, ¿no? ¿Cómo se eligen a los premiados? Hay una comisión de cultura que va seleccionando, recibe las nominaciones, se busca que sea equilibrado. Por ejemplo, uno de los premios hoy es a la persona que pensó la marcha que tanto reconocía Larrañaga, la marcha al encuentro con el patriarca, con el meseta, a una maestra, María Dolores. Tiene que ver con una lógica de cosas que nos cuentan, que tienen mucho que ver con movilización de gente de distintos rincones del país, que bueno, lo pensamos, lo valoramos políticamente, pero no partidariamente, políticamente en el sentido de lo lindo que puede ser darle el destaque a alguna cosa en concreto, y bueno, así lo hacemos. Iturralde, aprovechando que estamos en vivo, lo saco un poco de los premios y quería consultarle por la situación que sucedió otro día entre el presidente y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, si usted se va a comunicar con el presidente del Frente Amplio, si se va a hablar del tono de la campaña, si preocupa que esto se pueda repetir. Yo ya he hablado en todos los tonos posibles con Fernando Pereira, le hemos dicho lo que opinamos sobre este tema, nos parece que hay que bajar la pelota, así se lo estamos diciendo y así se lo dijo el presidente al intendente de Canelones. No se puede salir a decir y hablar de narcogobierno, narcoestado. A ver, entre otras cosas, a nadie se le ocurrió acá cuando dos de los grandes narcotraficantes de la región y de Europa se visitaban con 6 autos que por medio los llevaban a hacer visitas conyugales o no sabemos qué cosa. No se puede hacer esas cosas. Nos parece que el tono hay que bajarlo, nos parece que todos tenemos que bajarlo y lo importante es que el año que viene vamos a tener elecciones. Ojalá lo tengamos en un clima tranquilo y que hacia adelante podamos seguir trabajando con la mesura que nos caracteriza en el concierto internacional. Desde la Confederación de Cámaras Empresariales hoy hicieron el mismo reclamo, sí. O sea, para todos los partidos, sí, ¿no? Bueno, creo que estamos todos alineados, todos queremos que haya una campaña tranquila, que no haya enfrentamientos y que sigamos siendo el referente internacional en el concierto internacional, de que nos vean y que digan, bueno, qué bien que estas personas como hablan. Nosotros seguimos hablando, todos los dirigentes, todos los días. A veces, lo que pasa es que a veces te encontrás con alguien que dijo algo que no te gustó y le decís vos, aflojame un poquito, no me gusta. Dentro de sus filas también hay un par de... A ver, creo que lo aclaré, somos todos los que tenemos que hacer. Digo, yo en esto siempre me acuerdo cuando hace unos meses visité a Fernando Pereira precisamente por este tema, en un momento de unas declaraciones muy ríspidas, le dije que me acordaba mucho de Hugo Batalla, que siempre decía, todos somos responsables, todos somos un poco culpables, y que también me acordaba de Wilson Ferreira cuando luego de una elección en la cual se había dado en los términos que él estaba preso, fue capaz de tender la mano y no de buscar un enfrentamiento. Y también me acordaba del general Sereñi, que el día que salió de la cárcel dijo, somos una fuerza constructora, hay que pensar la mañana siguiente, hay que pensar al otro día porque el país sigue andando y la mayoría de la gente lo que quiere es votar a quien más lo convence, pero no quiere entrar en un camino de distorsiones y de peleas y de agravios que en el fondo no son, yo por lo menos creo que no son las que consideramos. Bien, bueno, agradecemos entonces el móvil a nuestros compañeros y también la palabra del presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y cambiamos de tema, porque el exdirector de ANCAP en representación de Cabildo Abierto, José Luis Alonso, se sumó al sector Crece del Partido Colorado que apoya la precandidatura presidencial de Robert Silva. Sí, Alonso dijo que Silva le parece una persona genuina y que quiere aportar en su campaña.
Yo puedo aportar técnicas de organización y métodos para tener un crecimiento ordenado, porque este movimiento ya está creciendo exponencialmente. Entonces, estamos dándole forma a una estructura prolija, fuerte, ordenada de crecimiento. Y puedo aportar también puntos de vista desde la perspectiva ciudadana y también desde la óptica de industrial y empresarial, que son imprescindibles para generar las siguientes transformaciones que este país requiere. El agradecimiento a José Luis Alonso y a todo el equipo que le acompaña, porque es la demostración de que el Uruguay de futuro lo tenemos que generar a partir de un proyecto serio que establezca una hoja de ruta, que diga una y otra vez el cómo se van a hacer las cosas que se proponen. Para nosotros es un gran momento, es un momento de alegría, porque realmente estamos fortaleciendo a Crece, pero sobre todas las cosas fortaleciendo la construcción de un proyecto para el país de futuro. En la conferencia en que se anunció su ingreso al sector Colorado Crece, Alonso, sin mencionar a Cabildo Abierto, dijo que este espacio no padece la enfermedad jerárquica de la imposición arbitraria y agregó que el país necesita transformaciones y en tal sentido destacó la educativa que encabezó Silva al frente del Codicen. Otras necesidades que mencionó son los cambios en seguridad, el bajar el costo de vida, el precio de los alimentos y de la energía. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que la diputada frente amplista suplente Martina Casás denunció ante la Fiscalía al titular de la banca, el diputado Gustavo Olmos, por abuso sexual en el ámbito laboral. Además, presentó otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por acoso laboral. Hay dos vías en este tipo de situaciones. Podríamos estar ante una situación que solo configuraría acoso sexual en el trabajo. Martina, como trabajadora, tiene el derecho de presentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y citar a conciliación a sus empleadores para llamarlos a responsabilidad de alguna manera. No obstante, el acoso sexual no es un delito, no está tipificado como delito. Lo que pasa es que muchas veces estas situaciones, además de ser una situación de acoso sexual en el trabajo, pueden configurar un delito de abuso sexual. Eso porque eventualmente, si hay actos de naturaleza sexual que se dan sobre la víctima y no están consentidos por ella, claramente podríamos cambiar de ámbito, ya excedernos de la definición que hay en el artículo 2 de la ley de acoso sexual y pasar a una situación más compleja. Son situaciones donde Martina hay determinadas cosas que no consiente. Entonces, si eventualmente, repito, hay un acto que invade tu esfera física, por más sencillo que sea, es una situación no deseada y que perfectamente puede tipificar alguna de las figuras de las que estamos hablando, ¿no? Son varios hechos, es una circunstancia que se viene acumulando en el tiempo, ¿no? No es un hecho puntual. Y bueno, lo que pasa es que, por definición, las situaciones de acoso sexual en el trabajo y eventualmente algunos tipos de delitos sexuales requieren del desarrollo de un tiempo. Vos pensás que para dos personas que trabajan juntas mano a mano es una situación permanente. Bueno, otro tema. Este lunes comenzaron las inscripciones para cursar primer año de primaria en 2024. Se extenderán hasta el 22 de diciembre y según la directora general de Educación Inicial y Primaria está garantizado que haya cupos para todos los niños y las niñas en edad de cursar. Lo que quiere primaria transmitir a los padres, a las familias, que todos van a tener un lugar, que no es necesario esas largas esperas. Nosotros habilitamos una agenda web en la Escuela de Tiempo Completo y Tiempo Extendido en Montevideo y está funcionando. Si el niño ya estaba yendo a la escuela, no tiene que volverse a inscribir, porque ya hizo la clase jardinera en la escuela, pasa automáticamente a primer año. Si el niño viene de otra escuela o viene de un jardín de infantes, se tiene que inscribir, o aquel niño que se cambió del colegio privado al público, o aquel niño que vino del interior del país o que vino del exterior. Se tiene que inscribir y con los documentos, como siempre estábamos diciendo, exhortando documentos del adulto referente y del propio niño. Para Montevideo, las inscripciones se realizan a través de la agenda web y el mecanismo proporcionará día y hora para que los padres concurran al centro educativo y realizar el trámite. También se extendió hasta el próximo 22 de diciembre el periodo de inscripciones para niños de 3, 4 y 5 años que cursen en el 2024 educación inicial.
Y vamos a cambiar de tema, porque el especialista en drogodependencia Gabriel Rossi aseguró que el alcohol es la droga que provoca mayor consumo problemático en Uruguay, pero dijo que generalmente el hecho de tomar conciencia acerca de su capacidad de daño queda a la sombra de lo que provocan otras sustancias, como la pasta base. En un evento que forma parte de la campaña Tengo un problema con las drogas, Rossi aseguró además que el alcohol y el tabaco son las sustancias que provocan más muertes en el país. Yo creo que el mayor problema invisibilizado es el tema del alcohol. Y muchas veces terminamos hablando de algo que capaz que hace mucho más ruido en la prensa, que puede ser el tema de pasta base, el tema de cocaína, y el tema del alcohol, que es un consumo que de alguna manera está normalizado, es el que genera más muertes con el tema del tabaco. ¿Qué genera más muertes en Uruguay? El alcohol y el tabaco. ¿Qué está más visibilizado? Otras cosas. Entonces, me parece que también es un tema de organizar y pensar en esto en términos sanitarios y dar una atención acorde. Rossi se refirió a la necesidad de integrar y no aislar a las personas con consumo problemático de drogas. Al consumidor de drogas problemático lo discriminan, lo separan y la evidencia dice que lo que hay que hacer es al revés, es integrarlo. No es aislarlo en un centro, que puede ser un tiempo, pero la persona tiene que volver a su lugar de trabajo, tiene que volver a su familia, y una perspectiva donde se integre y se ponga la palabra todos, me parece que es central. Bueno, y ahora cambiamos de tema. Les contamos que el Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, presentará este jueves el informe anual 2023 sobre derechos humanos. Tamara Zamudio y Madelona Aguerre, que son integrantes de la organización, expresaron preocupación por entender que durante este año que está terminando, en Uruguay, digamos que se puso en debate el concepto de terrorismo de Estado y se constató la persistencia de problemas vinculados a la violencia policial. Hablamos de distintas formas, digamos, de acción arbitraria por parte de la policía, donde hay distintas situaciones que podemos pensar como, como malos procedimientos, pero también tenemos situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia física, violencia psicológica, con delitos en definitiva. Y bueno, ahí hay también una síntesis del trabajo que venimos realizando desde el espacio de asesoramiento a la violencia institucional, donde identificamos este tipo de prácticas mucho más instaladas, y no solamente las prácticas que tienen que ver con la violencia policial en territorio, sino también la dificultad posterior. La dificultad para acceder a la justicia es otro de los aspectos preocupantes del informe 2023. Lo preocupante es la situación de calle, que muchas situaciones de chicos que salen, vuelven a estar en calle, la dificultad en términos de la desigualdad que se está provocando cada vez más fuerte, que eso hay análisis económicos y análisis sociales al respecto, y eso marca también una situación de un deterioro social muy grande. Desde SERPAJ se alerta que se han constatado retrocesos en materia de derechos adquiridos al tiempo que señalaron que muchos colectivos se han visto silenciados. Se le ha dado menos voz a los colectivos, ¿no? Es claro que en este momento nosotros mismos tenemos una necesidad de fortalecer ese tejido. Todos los movimientos sociales han sido los que monitorean al Estado y es imprescindible que en un sistema democrático exista quien gobierne, exista quien legisle, pero exista quien monitoree lo que ocurre. Que se condena a los movimientos sociales es peligroso y es preocupante. ¿Por qué están silenciados o por qué se los intenta silenciar? Y porque no es conveniente. No es conveniente que tú opines y manifiestes un análisis. Cada vez que se logra una mirada profunda de una situación social es porque algo no está bien. Pasamos a otro asunto de relevancia vinculado al verano que está a punto de comenzar, porque el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Deporte lanzaron una campaña para prevenir ahogamientos. En Uruguay esta es la primera causa de muerte de lesiones no intencionales en niños de entre 1 y 4 años. El Poder Ejecutivo promoverá a través de diferentes plataformas una campaña con la que busca concientizar a la población acerca del respeto a las medidas de prevención al realizar actividades acuáticas, con el fin de evitar imprudencias o negligencias y prevenir ahogamientos. En Uruguay, el mayor número de ahogamientos ocurre entre los meses de noviembre y marzo. Los departamentos en los que suceden más casos son Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha, con predominancia masculina en relación de 5-1 o superior. Lo que queremos es concientizar a la gente
que no solamente tiene que tratar de empezar a aprender a nadar a los niños y a los adultos, sino también los cuidados que tienen que tener los adultos, ¿no? Un niño no puede estar más lejos de lo que es un brazo de un padre en el caso que se hunda y de alguna manera tenga el riesgo no solamente de morirse el niño, sino también de problemas a nivel neuronales que puede traer el dejar de respirar. Las cifras son muy grandes, a nivel de primero hasta los 4 años, es la causa de muerte mayor en lesiones, vamos a decir, no intencionales, como es lo que es un ahogamiento, y después la segunda a partir de 5 hasta los 12 años. Las cifras que se pasan no solamente en Uruguay, es en todo el mundo, pero Uruguay tiene muchísima costa, no solamente playas, ríos y arroyos, en el interior es normal que los chicos se vayan a bañarse, más adultos. Salimos nuevamente del estudio, vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que en este caso nos trae algunas novedades sobre derivaciones del caso Astesiano. Así es, compañeros, y la noticia es que Jorge Berriel, el ex número 3 de la Policía Nacional, que estaba formalizado, fue sobreseído. Y esa es la noticia que se confirma hoy, confirmada de hecho por el propio Jorge Berriel a MB de Noticias. Había sido un pedido que había realizado su defensa, llevada adelante por el abogado Juan Faúndez, hace unas semanas ante la fiscal de flagrancia Sabrina Flores, quien lleva adelante el caso, y Berriel había sido formalizado en su momento el 10 de febrero por la fiscal Gabriela Fossati por 3 delitos de revelación de secreto, y eso se daba a partir de comunicaciones entre Alejandro Astesiano y Jorge Berriel cuando era el número 3 de la Policía Nacional. Revelación de secreto porque él estaba, según entendía la fiscal, dando información sensible. Una tenía que ver, por ejemplo, por el caso de una denuncia de violación en una fiesta del Partido Nacional, otra tenía que ver con un robo. La defensa de Berriel lo que argumentaba era el pedido venía del custodio del presidente, por ende los pedidos venían de más arriba, por ende yo no podía negarme a dar ese tipo de información. Ese había sido parte del argumento de la defensa. Bueno, en su momento se inició la investigación el 10 de febrero, medidas cautelares para Berriel, fijación de domicilio, entrega de pasaporte, prohibición de salir del país, y pasaron varios meses hasta ahora. Hace unas cuantas semanas que Juan Faúndez había hecho el pedido de sobreseimiento ante la fiscal Sabrina Flores y se termina confirmando hoy entonces que es sobreseído de este delito al que se le acusaba de revelación de secreto, y se cierra la causa para Jorge Berriel, el ex número 3 de la Policía Nacional, que recordemos cuando se lo vinculó al caso, tanto él como el ex número 2, Ferreira, fueron destituidos de la cúpula policial y se generaron cambios allí. Bueno, Berriel finalmente termina siendo, digamos, inocente para la justicia. La Fiscalía no encuentra elementos para seguir adelante y cierra la causa. Bien, muchas gracias, Diego, por estas novedades, y cambiamos de tema otra vez. Les contamos que la exdirigente nacionalista Romina Celeste Papazo llegó a un acuerdo de conciliación con el comunicador Julio Toyos luego de denunciarlo por insultos homofóbicos y misóginos. Además, la militante política anunció que no seguirá en el Partido Nacional y que fundará su propio partido. La denuncia fue presentada por Romina Celeste tras un hecho registrado en la visita de Luis Ignacio Lula da Silva a Montevideo en enero de este año. En ese momento, Toyos le realizó comentarios transfóbicos a Papazo, quien argumentó que se sintió discriminada por un comentario totalmente homofóbico y misógino, el cual le causó daño moral, ya que impactó enormemente en su honor como mujer y en su libertad de decidir. En un principio, Papazo reclamaba a Toyos el pago de $35.000, que se componían de $25.000 por daño moral y $10.000 de lucro cesante. La denunciante dijo a Montevideo Portal que el acuerdo fue por una cifra cercana. Sin embargo, en diálogo con el mismo medio, Toyos desmintió esta versión y aseguró que la cifra pactada fue de $1.500. Por otro lado, Romina Celeste, la primera denunciante por el caso Penades, anunció que ya no pertenecerá al Partido Nacional, donde tenía su propia agrupación. En declaraciones a Montevideo Portal, Papazo manifestó malestar con el actual gobierno y aseguró que su corazón no está con esta gente que se acomodó, en referencia a la coalición de gobierno. Seguimos adelante. Les contamos que hace instantes nada más el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el conflicto, por decirlo de alguna manera, con Spotify está cerca de una solución y que a su entender el Poder Ejecutivo debería contemplar, por un lado, las exigencias de la empresa y por otro, los intereses de las y los artistas. Presidencia trabaja en la reglamentación de 2 artículos de la Ley de Rendición de Cuentas que motivaron el rechazo de Spotify, que para quedarse en el país exige realizar un único pago a las personas artistas.
El tema está donde tiene que estar, en el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay que hacer una reglamentación que proteja lo que Spotify reclama y que creo que tiene razón, y es que no pague 2 veces. Spotify ya le paga a las productoras fonográficas, los sellos, les paga todo lo que le tiene que pagar. De ahí tiene que salir una pequeñita parte para los músicos principales y para los músicos de sesión, los ejecutantes, los músicos secundarios. A veces no sale. Entonces Spotify dice, a mí no me obliguen a pagar todo lo que pago acá y además pagarle a los músicos porque pago 2 veces. Y tiene razón. Tampoco es una buena solución derogar este artículo y que quede todo como estaba antes, porque entonces le estaríamos dando la espalda a los músicos que quisimos proteger. Una reglamentación que contemple eso. Cómo paga Spotify, que básicamente es más o menos como paga ahora, y una reglamentación que también establezca que ese pago le llegue la cuota parte correspondiente al músico principal y a los músicos de sesiones. Tiene que llegar. Seguimos en tema. Tadú Vázquez, integrante del colectivo de músicos emergentes que creó la cuenta de Twitter Artistas Uruguayos, afirmó que es importante que Spotify se quede en el país. Y que también es importante que se contemplen los derechos económicos de quienes son intérpretes, de los productores y las productoras fonográficas y también la remuneración correspondiente al derecho de autoría. Es una cuestión referida a un tipo de derecho de autor que se llama derecho conexo, que son los derechos que se generan para quienes ayudan a la difusión de la obra pero no son autores. ¿Quiénes serían? Tenemos 2, los intérpretes y los productores fonográficos. Bueno, antes, o sea, con la venta de discos y eso, como que parecía que estaba todo un poco más regulado y ambas partes estaban contempladas dentro de la repartija y según SUDEI, que es la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, ante este cambio de modelo hacia lo digital, quedan afuera un poco de esa repartija, por lo cual, nada, se avanzaron con esta modificación de los artículos en la Ley de Derecho a Autor, que fueron aprobados el otro día, en los que ratifica que sí, en efecto, los intérpretes son titulares de una retribución por ese tipo de derechos. El tema es que no se había especificado quién lo iba a pagar. SUDEI plantea que quien lo debe pagar son los productores fonográficos, es decir, la Cámara Uruguaya del Disco, pero queda un vacío ahí, un bache que Spotify se agarra de decir, bueno, no está estipulado quién lo va a pagar, puedo llegar a ser yo, capaz que me voy. Personalmente, como artista, comparto el reclamo, me parece justo, me parece súper importante que Spotify se quede en el país. Vamos a cambiar de tema, porque este martes el sindicato de Antel va a hacer un paro de 24 horas porque se conmemoran 31 años del referéndum que en 1992 derogó parcialmente la ley de empresas públicas que se había aprobado, siendo impulsada en aquel momento por el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera. En ese contexto, SUTEL anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra cambios normativos que se entiende atentan contra Antel y pedirá entrevistas a todas las personas que presenten precandidaturas a la presidencia para las internas del año próximo. Es un paro que tiene alcance nacional y absoluto, que solamente va a reparar en la guardia frente a los servicios de primera necesidad. Nosotros venimos de presentar más de 10 recursos que ante la justicia no han tenido respuesta, forma parte de las posibilidades no responder al recurso. Lo que mañana vamos a valorar es la posibilidad de seguir profundizando las acciones judiciales a través de quizás recursos de inconstitucionalidad en defensa de Antel y del monopolio. Eso va a ser una definición que vamos a tomar mañana. Vamos a contar con nuestro abogado, el doctor Luis Acosta, que es quien está patrocinando actualmente las iniciativas del sindicato. Y bueno, forma parte de las definiciones. Sin duda, no judicializamos una discusión y una lucha que es política. Esa iniciativa que vayamos a tomar va a ser en el marco de alguna movilización de carácter nacional que vayamos a definir en la Asamblea mañana o, en su defecto, en el próximo Congreso Nacional de Delegados. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente de la República Argentina, lo que ha dejado este fin de semana histórico con la asunción de Javier Milei como nuevo presidente, con todas las expectativas e incertidumbre que ha generado la llegada del libertario a la Casa Rosada. Entre otros anuncios y entre otras promesas que ha cumplido ya inmediatamente es la reducción de ministerios que pasaron de 18 a 9, la mayoría de ellos pasando a ser secretarías generales con rango ministerial, pero muchos de esos ministerios que han quedado contenidos en uno solo, lo cual ha generado muchísimas polémicas. Por otra parte, hoy se hicieron una serie de anuncios por parte del vocero presidencial que dan un poco la pauta de lo que mañana sí serán los anuncios económicos que va a ser el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, y que son los que han generado muchísima expectativa. A todo esto, el dólar, una de las grandes variables que se contempla todos los días en la Argentina, se ha mantenido dentro de los rangos. El dólar blue, por ejemplo, ha estado allí oscilando entre los 950 y los 1.000 pesos, pero mañana se esperan novedades. Así que está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos y donde espero, no solo para ustedes, sino para todos los argentinos, estar a la altura de las circunstancias y poder ir explicando paso a paso lo que viene hacia adelante en esta Argentina. El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anunciará mañana el primer paquete de medidas económicas del gobierno de Milei, según informó este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien señaló en su primera rueda de prensa brindada en La Rosada que las principales líneas de trabajo del nuevo Ejecutivo son respetar a rajatabla que no se puede gastar más de lo que se tiene. La batalla va a estar dada en términos de crecimiento de la economía y resolviendo problemas muy estructurales que tiene el Estado argentino en términos de política fiscal, y que el no hay plata no es un término hecho, dijo Adorni, en alusión a una frase pronunciada habitualmente por el nuevo mandatario. El vocero presidencial informó que esta primera reunión con los miembros del gabinete se centró en el descalabro de la economía argentina y en ver de qué manera se encaran algunos puntos para avanzar en el objetivo primordial, que es, dijo, el reordenamiento del Estado, anunciando que el ministro de Economía, Luis Caputo, expondrá este martes varios anuncios que van a ir por la línea de un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en las partidas sociales. El gobierno argentino revisará todas las contrataciones de la administración pública y el estatus del personal estatal, exigiendo la presencialidad total a los empleados públicos, aclarando que la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria, pero advirtió que apuntarán a desplazar a los que ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo que pagamos todos, dijo el vocero presidencial. Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea condenaron hoy el golpe de Estado en marcha que existe, consideran, en Guatemala, a partir de los anuncios hecho por la Fiscalía de dejar sin efecto las elecciones que llevaron al poder a Bernardo Arévalo en Guatemala. Esto ya fue la semana pasada un motivo de muchísima preocupación en los estamentos democráticos del continente, a partir de algo que se viene gestando desde antes incluso del balotaje, cuando la Fiscalía había comenzado a perseguir al actual presidente electo de Guatemala. Veremos, la duda está si llega o no a ese famoso 14 de enero, donde deberá asumir la presidencia de ese castigado país. El viernes 8 el Ministerio Público de Guatemala declaró no válidos los resultados del balotaje del 20 de agosto, que con 61% de los votos determinaron el primer triunfo de la izquierda en el país centroamericano, con Bernardo Arévalo como protagonista. Desde distintos ámbitos se comenzó a definir la situación como de ruptura democrática. Por ejemplo, el embajador de la Unión Europea en Guatemala dijo que están preparando sanciones contra los responsables del intento del golpe de Estado. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó la decisión como extremadamente preocupante y reclamó que las autoridades actúen para preservar el Estado de Derecho, incluyendo al presidente, Alejandro Giammattei, y al Poder Judicial. En un sentido similar se pronunció la Secretaría General de la ONU, marcando el estado de alarma ante la decisión del Ministerio Público, mientras que la Organización de Estados Americanos condenó el intento del golpe de Estado y convocó a una reunión de su Consejo Permanente para este martes 12. La decisión de Fiscalía concluye una investigación contra el partido de Arévalo por presuntas irregularidades en el registro legal, impulsada por la fiscal general Consuelo Porras y ejecutada por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones sobre actos de corrupción y presentar denuncias aparentemente espurias.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral validó el mismo viernes 8 la victoria de Arévalo y en ese contexto el presidente electo pidió a la ciudadanía que este jueves se movilice una vez más en defensa de la democracia y en respaldo a la toma de posesión que debería concretarse el 14 de enero. Y este próximo jueves está previsto que en San Vicente y las Granadinas, que ejerce por estas horas la presidencia pro tempore de la CELAC, se reúnan el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfan Ali, para tratar el tema del Esequibo, que ha generado, bueno, muchísima preocupación a nivel continental, a nivel internacional, a partir del reclamo que ha hecho Venezuela de los derechos que entiende le corresponden sobre este territorio que tiene una superficie similar a la de nuestro país y que ha motivado precisamente esta diferencia porque es un tema que está sin resolverse desde el año 1966 y que a partir del hallazgo de importantes yacimientos de minerales e hidrocarburos ha comenzado a generar un roce que podría terminar incluso en una guerra. El gobierno de Brasil, muy preocupado, ha participado en la intención de juntar a los presidentes para dialogar sobre este aspecto. El propio presidente Lula no solamente ha hablado con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, sino que incluso ha desplegado tropas a la frontera en común que tiene con ambos países. El anuncio se produjo en un momento de creciente tensión entre Venezuela y Guyana, después de que una mayoría de venezolanos votaran en un cuestionado referéndum a favor de la anexión de su país de la región del Esequibo y el presidente Nicolás Maduro pidiera que se apruebe una ley para declarar la creación de un Estado venezolano y una zona de defensa integral de la Guayana Esequiba en la localidad de Tumeremo. La presidencia de Guyana, en un comunicado, informó que el presidente Ali fue abordado hoy por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas para una reunión con Maduro, que será observada por Brasil, el CARICOM, la Comunidad del Caribe y un subsecretario general de la ONU, al tiempo que el mandatario guyanés reiteró que la frontera terrestre del país no está sujeta a discusión, ya que actualmente está ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y cuando se determine será plenamente respetada por Guyana. Más temprano, el sábado, Maduro había publicado en su cuenta de X que había mantenido diálogos telefónicos con el presidente de San Vicente y las Granadinas y con el mandatario brasileño Lula da Silva y que aceptaba una reunión con las autoridades guyanesas. El presidente brasileño Lula da Silva instó a Maduro a evitar medidas unilaterales que puedan agravar la disputa territorial que tiene con Guyana y le planteó la creciente preocupación que existe en la región, al tiempo que el Ministerio de Defensa de Brasil informó que ha estado monitoreando la situación y que las acciones defensivas se han intensificado en la región fronteriza norte del país, promoviendo una mayor presencia militar brasileña. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, seguimos con otros asuntos. Una delegación de la Universidad de la República está en China para profundizar los lazos de colaboración con instituciones educativas de ese país. Esa visita empezó el 2 de diciembre y todavía tiene bastante por delante porque se extenderá hasta el 18. La delegación está encabezada por Rodrigo Arim y también la integra el vicerrector y decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, el decano de la Facultad de Veterinaria, José Piaggio, y el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, la decana de la Facultad de Odontología, Mariana Sioane, el decano de la Facultad de Agronomía, Pablo Esperanza, y el presidente del Servicio de Relaciones Internacionales, Gonzalo Vicci. Fueron recibidos en Beijing por el embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, y por el cónsul, Sebastián Bandera. Las autoridades universitarias visitan las ciudades de Beijing, Cantón, Shanghái, entre otras. En su paso por Beijing se reunieron con autoridades del Consejo Nacional de Becas de China. La agenda incluye una audiencia con la vicerrectora encargada de Asuntos Internacionales de la Academia Nacional de Ciencias de China, con el Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología de China, la Agencia China de Cooperación para el Desarrollo y el Departamento Internacional del Partido Comunista de China. Además, visitaron el espacio de arte uruguayo recientemente inaugurado en el Distrito de Arte 798 de Beijing. La delegación recorre, entre otras, la Universidad de Tsinghua, una de las mejores ranqueadas en el mundo, el Centro de Enseñanza de Idiomas y Cooperación de la República Popular de China, la Universidad de Lenguas y Cultura y la Academia Central de Bellas Artes de China. La delegación de la Universidad de la República también tuvo encuentros con becarios uruguayos en China. En el marco de la visita se realizó en modo presencial y por Zoom el evento Diálogo entre científicos chinos y uruguayos, con participación del rector Arim, diplomáticos y científicos de ambos países. Allí dialogaron sobre fortalecer la cooperación en innovación. El encuentro fue organizado por la Embajada de China en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.
Más de la agenda universitaria, pero de lo que pasa aquí, porque este miércoles el Sindicato del Personal No Docente de la Universidad de la República hará un paro con movilización en rechazo a la política de la UDELAR sobre sus comedores estudiantiles. El colectivo sostiene que la UDELAR es responsable del paulatino desmantelamiento de este servicio social, generando sobrecarga de tareas y cambios arbitrarios en los protocolos de elaboración del menú. Asunto que se dio en esta jornada, cambiando de tema. Les contamos que se inauguró el Aeropuerto Internacional de Rivera, aeropuerto binacional, y que en la inauguración estuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y en ese contexto agradeció al presidente de Brasil, Lula da Silva, la palabra empeñada y recordó los acuerdos alcanzados en la cumbre de enero de este año. Destacó que hubo escucha, decisión política y confianza en la palabra. La obra requirió una inversión de 13 millones de dólares. Se trata del primer aeropuerto binacional en América Latina y el segundo en el mundo. Esto supone que los vuelos que lleguen a Uruguay y partan a Brasil como destino se van a considerar internos, lo que implica menos impuestos y menor precio. Otro asunto, la Intendencia de Montevideo puso en marcha un nuevo sistema de pago para el estacionamiento tarifado mediante el teléfono celular que elimina las fracciones de tiempo y factura solo el lapso utilizado con un mínimo inicial de 15 minutos. Y la intendenta Carolina Cose, a poco de activado el nuevo sistema, destacó que ya se habían en poco tiempo registrado 1.500 vehículos y vendidos 75 tickets cuando, insistimos, recién esto se había activado. Nuevo sistema de estacionamiento tarifado de la Intendencia de Montevideo. Estacionás y mandás esta palabra clave por WhatsApp para activar el tarifado. Solo vas a pagar por el tiempo que estás. Y cuando te vas, escribís fin y listo. El funcionamiento es cada una hora, después que uno pone estacionamiento y registró sus autos, le pregunta cuál auto es y cada una hora le va recordando con mensajes que tiene un estacionamiento si quiere continuar. Cuando uno se va, escribe a ese mismo WhatsApp la palabra fin y cierra la cuenta exacta por minuto. Un celular puede tener registrados varias matrículas y una matrícula a su vez puede estar registrada en varios celulares, cosa que la familia pueda también, cuando cambian de conductor, digamos, usar el servicio. Ahora cambio de agenda, porque se realizó en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República un conversatorio titulado Ecofeminismos, repensar la naturaleza en la ciudad. El encuentro integró diversas miradas sobre la incertidumbre ambiental en las ciudades. El conversatorio fue organizado por el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental de la FIC y contó con la presencia de representantes mujeres de los colectivos Dafnias, Mujeres de la Red de Agroecología, Mujeres del Río, Colectivo Ciudad Abierta y del proyecto artístico Uruguay. El entorno y el ambiente está en ese proceso dentro de la ciudad, ¿no? O sea, estamos inmersos en un ambiente, en un entorno que tiene arroyos, tenemos el río, la bahía, ¿no? Y se van desarrollando megaproyectos industriales, la gestión de la basura, todo lo que sucede dentro de la ciudad impacta en el ambiente y a su vez lo que le sucede al ambiente impacta en nuestra vida y en nuestra forma de habitar. Es por eso que este tercer conversatorio busca como reflexionar, no sé si hemos tenido a nivel sociedad los espacios de repensar cómo atravesamos esas crisis, ¿no? El cambio climático se hace presente cada día más y se hace más evidente y hay una necesidad de saber cómo seguir y cómo también crear, pensar en conjunto con esas organizaciones, con esos vecinos, cómo poder vivir de una forma con más bienestar, ¿no? Y que integre a todos los seres vivientes de forma armónica. Bueno, integrantes del Teatro El Galpón sostienen que la suspensión de convenios de socio espectacular con diversos organismos públicos afectó financieramente a la institución. Y atención con este número, porque estiman en El Galpón que justamente la medida hizo que perdieran 15.000 personas socias.
Nosotros teníamos convenios históricos, por ejemplo con ANCAP, con el BROU, con UTE, con Antel, creo que me estoy olvidando de algunos otros, pero teníamos varios convenios. Esos convenios hace ya bastante tiempo que han caído y para que la gente más o menos tenga una idea, son 15.000 personas menos, 15.000 socios menos que tiene el socio espectacular debido a la caída de esos convenios. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande y que a nosotros nos da un respiro para sobrevivir, porque también tiene que saberse que acá nosotros tenemos más de 30 empleados y que estamos defendiendo conjuntamente con que no se cierre nuestra institución, que es un gran centro cultural, estamos defendiendo la fuente laboral también de esos compañeros. Ahora casi despedida, vamos a repasar el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos 3 días en la zona metropolitana y les anunciamos que ya vayan preparando los paraguas. Sí. Mañana martes 12 de diciembre todavía no, va a haber una mínima de 18 y una máxima de 31, pero ya va a estar cubierto en la tarde. Claro, y esto hace que el miércoles sea el día, por lo menos de momento, señalado por Inumet como el de las lluvias. Miércoles 13 de diciembre, como siempre aclaramos, pronóstico para Montevideo y área metropolitana, mínima 20, máxima 29, se esperan precipitaciones y tormentas. Ya no habrá precipitaciones el jueves 14 de diciembre, va a estar soleado, algo nuboso, una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Así que esta humedad que se aprecia, se empezó a apreciar hoy en Montevideo, sí, calor y humedad, parece que desemboca en ese día miércoles con lluvias. Estamos llegando al final. Llegamos al final, como todos los días, los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana. La Confederación de Cámaras Empresariales expresó preocupación por el adelanto de la campaña electoral y el tono del debate político, ya que aún restan 14 meses en la gestión del actual gobierno. El Zunca consideró que el gran desafío del sector de la construcción para 2024 es mantener los puestos de trabajo, pero expresó preocupación por la falta de fondos para vivienda social. La defensa de la diputada frente amplista suplente Martina Casás presentó una denuncia penal por abuso sexual en el ámbito laboral ante Fiscalía y otra por acoso sexual ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra el diputado titular de la banca, Gustavo Olmos. El informe anual 2023 sobre derechos humanos elaborado por CERPAG constató retrocesos en los derechos adquiridos por la población y persistencia de problemas de violencia institucional y policial. Hasta el 22 de diciembre hay tiempo para inscribir a niños y niñas para cursar primer año de educación primaria en 2024. La directora general de Educación Inicial y Primaria dijo que hay cupos garantizados. El consumo hídrico de la producción de celulosa será 20 veces mayor que el volumen de agua que OCE potabiliza en todo el país, según una investigación de la Universidad de la República. Especialista en drogodependencia aseguró que el alcohol es la droga que provoca mayor consumo problemático en Uruguay. La Intendencia de Montevideo puso en marcha un nuevo sistema de pago para el estacionamiento tarifado mediante el teléfono celular, que elimina las fracciones de tiempo y factura solo el lapso utilizado. Este domingo asumió como presidente argentino Javier Milei y desde su gobierno se anunció que se revisarán todas las contrataciones públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará mañana las primeras medidas económicas. La ONU, la OEA y la Unión Europea condenaron el intento de golpe de Estado contra el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, mientras la Fiscalía General busca no reconocer su triunfo en las elecciones.